primera parte de la sesión yo voy a estar haciendo pues como la exposición o la socialización de las reflexiones que quiero compartir hoy con ustedes, y en la segunda parte damos un espacio para inquietudes, para comentarios que ustedes tengan a bien considerar. Y en ese sentido, entonces, voy a mantener por ahora los micrófonos cerrados, y en su momento, cuando alguien quiera pues hacer algún comentario, levanta la mano y nosotros aquí nos daremos cuenta para poder abrir el micrófono. Bueno, ahora sí en forma para todos. Muy buenos días, es muy grato encontrarme hoy otra vez con ustedes, y qué bueno que hoy nos estén acompañando un grupo numeroso. Qué bueno que hayamos podido disponer de este espacio para encontrarnos a conversar, que pues como lo sugiere el origen del término, vamos a estar dando vueltas alrededor del mismo tema, el de los ambientes virtuales de aprendizaje, pero muy probablemente en cada una de las sesiones que nos encontremos vamos a trabajar sobre un tópico en particular que tiene que ver con el diseño de los ambientes virtuales de aprendizaje. Para el día de hoy, el propósito de la charla básicamente es generar un espacio de reflexión que nos permita avanzar en la comprensión de lo que implica el diseño de ambientes virtuales de aprendizaje, especialmente en lo que tiene que ver con los propósitos y los contenidos de esos ambientes virtuales de aprendizaje. Entonces, como para ubicar un poco el hilo de la conversación, voy a empezar retomando el tema de ambiente virtual de aprendizaje, y voy a hacerlo desde una acepción sobre la cual hemos estado trabajando aquí con un equipo y con unos compañeros con los que nos encontramos en la fortuna de discutir para adecuar nuestras ideas en relación con este concepto. Primero, me parece que es importante que ubiquemos la acepción de ambiente de aprendizaje, ¿sí? Le apostamos a una idea de ambiente de aprendizaje entendida como un conjunto de relaciones que establece un sujeto con cada uno de los elementos que se dan en un espacio de interacción, y que dan como resultado que esa persona tenga pues rupturas en sus esquemas cognitivos, resignifique muchos de esos esquemas, recree otros, reconstruya otros, y que todo ese resultado redunde en aprendizajes que mostrarían avances o desarrollos a nivel de contenidos conceptuales, de contenidos actitudinales o de contenidos procedimentales, ¿sí? Si nos vamos un poco más a afinar la idea, entonces en un ambiente virtual de aprendizaje, o para un ambiente virtual de aprendizaje, aplicaría la acepción que estaba manejando anteriormente, y aplicaría para referirnos entonces a que ese ambiente virtual de aprendizaje se configuraría como un sistema
que muestra o que evidencia claramente no solamente una serie de relaciones pedagógicas, sino también telemáticas que establece un usuario con un conjunto de elementos que hay estructurados y que le facilitarían, justamente porque están incorporados y prefigurados y diseñados especialmente para eso, el construir, el adquirir, el modificar sus esquemas de conocimiento, sus esquemas de aprendizaje de una manera autónoma. En ese sistema es importante tener presente entonces que esa relación que se establece a nivel de componente telemático o también pedagógico puede ser sincrónica o asincrónica. ¿Por qué? Porque justamente la existencia de una plataforma tecnológica que está soportando ese ambiente virtual de aprendizaje permitiría que nos encontremos simultáneamente en las mismas coordenadas de tiempo y espacio con los estudiantes o que podamos encontrarnos con ellos en otras coordenadas de tiempo y espacio que no impliquen necesariamente la sinergia entre los participantes de una experiencia o de una actividad de aprendizaje propuesta, ¿sí? ¿Qué otro elemento se convierte como en un elemento clave y neurálgico en estos ambientes de aprendizaje, que son obviamente virtuales? El acceso rápido a diversas fuentes de información. Esto se da justamente porque la persona se encuentra inmersa en un escenario que está en el ciberespacio y que puede ser, y de hecho es, un escenario que se convierte en un aula de puertas abiertas, donde el estudiante puede entrar y salir de esa aula para obtener la cantidad de información que él quiera, de las fuentes que él quiera ubicar o de las que le sugiera el mismo docente en el desarrollo del proceso formativo. Y finalmente quiero hacer énfasis en otro elemento que es clave en estos ambientes virtuales de aprendizaje y es la idea justamente de que este tipo de ambientes favorece la interacción del estudiante con diversos agentes y medios que le posibilitan construir el conocimiento y estructurar saberes. Quiero resaltarlo es más por la idea de cómo este tipo de ambientes virtuales de aprendizaje está construido o estructurado bajo la filosofía de la red. Entonces, digamos que ese sistema de relaciones pedagógicas y telemáticas que están estructurados para que el sujeto aprenda está tan pensado que debe dar lugar a que nos enredemos en el sentido más sano en esa relación y que entonces se empiece a dar un elemento que es clave y que es fundamental en este tipo de ambientes virtuales de aprendizaje y es la acción de interacción y la acción de interactuar. Interacción en la medida que los sujetos están realmente con toda la disposición para mantener comunicación y para establecer canales de comunicación de manera rápida y todo el tiempo dispuesto a ello. Y la acción de interactuar es porque justamente la relación telemática que le brinda
la herramienta tecnológica con la cual él está interactuando, pues le da a dar lugar a que en ese operar con el recurso tecnológico, en esa condición de realizar una tarea que le obliga necesariamente a obtener un proceso de trabajo con una herramienta tecnológica, necesariamente implica interactuar. Creo que esos dos elementos son importantes de caracterizar y de reconocer en esta relación telemática que caracteriza los ambientes virtuales de aprendizaje. Visto de otra forma, quiero mostrarlo a manera de diagrama, pero también quiero mostrarlo pasando ese diagrama a un aula virtual en Moodle, porque ustedes ahí pueden mirar efectivamente todo el tipo de interacciones que se pueden dar entre ese sujeto que está ahí, objeto de ese proceso de aprendizaje, interactuando con otros, interactuando con unos medios físicos, interactuando con unos contenidos, interactuando con una información, y que en el escenario real del aula, del espacio de infraestructura tecnológica que soporta ese ambiente virtual, ustedes lo pueden ver en el recuadro de la parte inferior, tiene no solamente a los diferentes actores con roles como el de estudiante, el de tutor, el de docentes invitados o el de docente titular, tiene a disposición una serie de actividades, muchas individuales, muchas colaborativas o algunas individuales, otras colaborativas, que van a mostrar un tipo de dinámica a la cual los estudiantes se incorporan, o estos agentes se incorporan mediante recursos, mediante unas acciones de comunicación y utilizando los recursos de la misma infraestructura que le brinda la plataforma, ¿sí? Entonces, si ustedes observan, uno podría decir de manera simbólica que el diagrama está plasmando la manera como podríamos entender un ambiente virtual de aprendizaje de manera genérica. Ahora bien, si vamos a hablar de diseñar ambientes virtuales de aprendizaje, pues me parece que es importante que consideremos que cuando uno diseña un ambiente virtual de aprendizaje, realmente lo que nosotros estamos haciendo es prefigurar, es trazar un boceto de lo que nosotros consideramos puede ser una apuesta o nuestra apuesta de cómo puedo proveer un escenario formativo basado en tecnologías de la información y la comunicación para que mis estudiantes puedan generar o desarrollar un proceso formativo de acuerdo con una serie de elementos que en esa prefiguración o con ese boceto yo proyecto son ideales, y entonces por eso básicamente es importante considerar que hay unos elementos y unos componentes que son no negociables cuando uno piensa o cuando uno diseña ese ambiente virtual de aprendizaje. Eso significa que es importante siempre ponerle atención a los agentes y los roles que van a tener esos agentes en ese ambiente virtual, los propósitos formativos que hacen o que justifican o que le confieren al ambiente virtual de aprendizaje una razón de ser para esos agentes, unas actividades que en últimas articuladas con los contenidos se convierten en, a la vez de ser pretextos, objetos de acción para que los estudiantes logren esos propósitos
hacia los cuales está orientado el ambiente, el entorno, justamente porque per se el ambiente virtual de aprendizaje implica una condición de un entorno tecnológico que bien puede ser el del aula o bien puede ser el de un recurso que yo disponga a través, por ejemplo, de un blog, de una wiki, donde genere todo un ambiente virtual de aprendizaje para un trabajo muy focalizado, muy particular. Y por supuesto, el ejercicio de la conversación permanente que hace que la interacción se mantenga en una dinámica propia del trabajo de un ambiente virtual de aprendizaje. Ahora bien, definitivamente hay algo para lo cual nosotros debemos estar con lo cual nosotros debemos estar sintonizados cuando trabajamos en función del diseño de un ambiente virtual de aprendizaje, y es el horizonte de sentido o la sombrilla o el marco, digamos, filosófico, o el marco que orienta todo el quehacer y la puesta en escena de un ambiente virtual de aprendizaje. Me estoy refiriendo específicamente pues como al enfoque pedagógico o al modelo que orienta y que me va marcando la pauta del por qué hacer este tipo de actividades y no estas, el por qué incorporar este tipo de recursos, el para qué la institución jalona un tipo de trabajo de estos. Y en ese orden de ideas tengo entendido por el material que he estado ubicando, que ustedes en la primera sesión de trabajo con Claudia ya estuvieron, digamos que, trazando unas primeras pinceladas de cuáles podrían ser aquellos supuestos pedagógicos o aquellos supuestos educativos que orientarían el qué, para qué y el cómo de esos ejercicios de trabajo con esos ambientes virtuales de aprendizaje en Moodle para los procesos que se manejan en el externado. No obstante, yo quiero enfatizar en unos elementos que creo que son por excelencia directrices sine qua non de este tipo de trabajo en los ambientes virtuales de aprendizaje. Uno de esos lineamientos tiene que ver con que debe propender por la participación, o sea, son espacios por excelencia para que se desarrollen acciones de interacción, acciones que convocan, que invitan, que hacen que el estudiante y el resto de los participantes queden seducidos y se conviertan en sujetos activos, en sujetos protagonistas y partícipes de ese proceso formativo que se ha proyectado, que se ha prefigurado, y que cada uno lo pueda hacer desde su condición de personalización y de individualización. Entonces, independientemente de que estemos hablando de un enfoque particular, este lineamiento no debe faltar en las apuestas de trabajo cuando diseñamos ambientes virtuales de aprendizaje. Sin embargo, hay otro componente que tampoco debemos dejar por fuera: la integración, la articulación, la organización de toda una serie de elementos, de actividades, de recursos, de medios, de propósitos, de eventos evaluativos, eventos de aprendizaje, que están
tan perfectamente articulados o enredados que realmente sugieren una estructura armónica, una unidad en medio de un gran sistema. Y obviamente el tercer elemento que creo que lo voy a reiterar porque ya me lo oyeron en la sesión anterior, pero que me parece que es absolutamente primordial, y es que estos ambientes virtuales de aprendizaje, si bien es cierto que son virtuales y que están mediados y tienen la doble mediación de los recursos y de la tecnología, no pueden ser fríos, no pueden estar ajenos de la condición de afectividad de seres sociales que tenemos los seres humanos, y que tampoco pueden ser ajenos a las relaciones de carácter intelectual, de construcción de conocimiento, donde cada uno de nosotros tiene algo que decir. Y por supuesto, voy a hacer énfasis en que aun cuando los propósitos de formación que subyacen en el trabajo de un ambiente virtual de aprendizaje, muchos son explícitos, porque obviamente digamos que son la orientación fundamental del por qué proponemos ese tipo de diseño y ese tipo de ambiente. Digamos que hay unas competencias que por el hecho de ser ambientes virtuales de aprendizaje se ven muy fortalecidas, y que como en algún momento, o como podrían hablar o denominar algunos autores, pueden ser aprendizajes invisibles, pero que van a estar dándose siempre en ese tipo de procesos de trabajo, son los desarrollos o el fortalecimiento de competencias asociadas con búsqueda de información, intercambio con otras personas, sistematización de datos, organización de información, simulación de procesos, recopilación de buenas prácticas, o, ¿por qué no llegar a pensar en acciones orientadas a hacer gestión de conocimiento? Y obviamente la investigación en lo que tiene que ver con todo aquel espíritu de buscar información, organizarla, tener apuestas. Entonces, creo que hasta aquí esta primera parte que quería traer para contextualizar una aproximación a una manera de entender lo que es un ambiente virtual de aprendizaje. Como les decía, es solamente una mirada, una aproximación a la que le hemos metido el hombro, con la cual hemos apostado, hemos elaborado hipótesis, las hemos ido probando y hemos ido recreando y reconstruyendo, inclusive en algunos momentos. Quiero decirles que en los primeros años en los cuales iniciamos con toda esta construcción, Claudia estuvo trabajando con nosotros y trabajó en los aportes que el grupo logró construir. Obviamente, ahora hemos avanzado, hemos trabajado otros elementos, pero digamos que no puedo ser ajena a dejarles a ustedes la idea de que esto no es traído de afuera, mucho lo hemos hecho y lo hemos probado para nuestro contexto. Digamos que son elementos que hemos actualizado para nuestra realidad. Ahora, en esta segunda parte de la intervención, voy a trabajar alrededor de uno de esos elementos o de esos componentes que tienen que ver con el diseño de los ambientes virtuales de aprendizaje, los objetivos o los propósitos, ¿sí? El diagrama, pues, que ustedes están revisando, que ustedes están mirando, pues hace alusión justamente a ese componente. Y bueno, nosotros encontramos que actualmente se han desarrollado muchas estrategias de formación
en ambientes virtuales de aprendizaje, pero muchas de ellas están referidas a los objetivos especialmente de carácter conceptual, de trabajo sobre información y sobre conceptualización. Sin embargo, pues, a pesar de ello, digamos que justamente las propuestas de formación en ambientes virtuales de aprendizaje deben verse enriquecidas y mostrar que efectivamente en este tipo de ambientes los objetivos, o las metas de aprendizaje, los objetivos de enseñanza, los propósitos educativos y formativos que consideremos deben propender porque las redes de comunicación, el entorno tecnológico ya permite vivenciar experiencias de tal tipo que esos objetivos y esos propósitos o esas metas no pueden ser únicamente de carácter cognoscitivo, ¿sí? En ese orden de ideas, pensar en esos objetivos, trabajar con esos propósitos o vincular en ese ambiente virtual de aprendizaje unos objetivos, tiene que ver con el hecho de poder nosotros reconocer que la tradición pedagógica siempre nos ubica a definirlos pensando no solamente en el sujeto que está inmerso en el proceso, sino en el contexto y en unos contenidos objeto de trabajo o pretexto del proceso de aprendizaje en el curso. Y ello nos llevaría pues a pensar entonces que en ese ambiente virtual de aprendizaje pues debemos tener unos objetivos generales, o podríamos tener unos objetivos generales que por supuesto tienen que ser desde el punto de vista formal, claros, razonables, factibles, fructíferos. Significa eso que realmente pueden darse, pueden suceder, pueden lograrse con una apuesta como la que se ha dispuesto en ese proceso que yo estoy prefigurando en el ambiente virtual que estoy diseñando. Fructíferos porque justamente ese objetivo trazado le permite al estudiante o a los agentes que están interviniendo en ese ambiente o con ese ambiente de aprendizaje vivir una experiencia en la que se involucra de tal manera que la persona encuentra que ese ambiente le ha aportado algo para su formación, bien sea profesional, bien sea personal. Entonces, si nos vamos a aspectos mucho más de carácter práctico, pues digamos que que hay elementos que son no negociables en cuanto a que los aspectos de forma relacionados con el cómo formular o cómo diseñar esos objetivos, pues se mantienen, ¿sí? Entonces, el hecho de que se deben plantear siempre respondiendo pues a la pregunta de para qué estoy trabajando ese ambiente virtual de aprendizaje, qué es lo que espero que los estudiantes aprendan con ese ambiente virtual de aprendizaje que estoy prefigurando, que estoy diseñando, cuál es el alcance en términos de o desarrollo de competencia o alcance de competencia o logro de aprendizaje. Deben ser explícitos las intenciones para que de entrada, cuando el estudiante se enfrenta a ese ambiente virtual de aprendizaje, el estudiante pueda ubicar cuál es la expectativa que se tiene. De modo tal que cuando él encuentra clara y explícita la expectativa y el alcance, él puede poner a dialogar
esa expectativa con la suya y ganar en términos de lo que sería la construcción de esa experiencia de aprendizaje, porque ya hay una ubicación del estudiante y hay una perspectiva de la propuesta de su profesor y están, por lo menos la del profesor, explícita, dispuesta en el ambiente para que el estudiante logre ubicarse y logre contextualizar ese proceso. Entonces, por eso es importante que se sea muy cuidadoso en la decisión acerca de cuáles son las acciones concretas que evidencian ese aprendizaje o que se convierten en el nivel de alcance o los alcances de aprendizaje que yo quiero trabajar o sobre los cuales quiero que mi estudiante llegue a manifestar ganancias o avances o desarrollos y por lo tanto, aun cuando parezca un poco trillado, yo puedo pensar en mantener explícitos objetivos o propósitos relacionados con comunicar, con desarrollar mente abierta, puedo fácilmente definir mediante las denominadas taxonomías de verbos cuáles son aquellos verbos a través de los cuales puedo ser lo más preciso posible para que mi estudiante tenga claridad acerca de cuál es el aprendizaje que esperaría que él gane en ese proceso formativo, ¿sí? Puede ser a nivel de aplicación, de comprensión, de análisis, de síntesis, de valoración, de organización, de condiciones evaluativas, por ejemplo, pero también debería tener en mente que definitivamente hay algunos verbos cuyas acciones no son muy claras para efectos del alcance en el proceso de aprendizaje que yo le pueda brindar a un estudiante, ¿sí? Aprender es mucho. Conocer, entender, gustar. Hay una serie de verbos cuya acepción, cuyo significado es tan amplio que justamente por ser tan amplio no nos permite claridad acerca del alcance y entonces lleva al estudiante a veces a divagar y a nosotros como educadores que estamos en este proceso, en este diseño, a ser personas que en el diseño tampoco le atinamos y nos dispersamos en muchas cosas, pero que no van a aportar en últimas al proceso de aprendizaje contundente para los estudiantes. Entonces, esto en relación con los propósitos. Ahora quisiera pues traer unas reflexiones alrededor de los contenidos de aprendizaje en un ambiente virtual de aprendizaje. Y aquí quiero detenerme en unas reflexiones que en su momento un autor que en educación trajinamos bastante cuando trabajamos alrededor de diseño de currículo, que es Jimeno Sacristán, nos ha planteado y nos ha hecho explícitos en torno a los contenidos de aprendizaje. Definir contenido de aprendizaje puede ser difícil hoy en día, y difícil hoy en día porque la acepción de contenido de aprendizaje en este tipo de ambientes virtuales de aprendizaje está muy articulada al recurso educativo digital y entonces muchas veces el contenido de aprendizaje o el contenido educativo termina siendo justamente en la lectura
de algunas personas el recurso educativo digital que yo dispongo en el ambiente virtual de aprendizaje. Sin embargo, como en este momento o en el ejercicio que estaban haciendo conmigo, estamos trabajando alrededor de la construcción de esos criterios pedagógicos que les permitan a ustedes fortalecer el ejercicio de configuración y de diseño de sus ambientes virtuales de aprendizaje, vamos a hacer la reflexión más desde una perspectiva educativa. Entonces, Jimeno Sacristán nos dice que responder a la pregunta de qué contenido debe ocupar el tiempo en un proceso de enseñanza-aprendizaje supone, y vuelvo y lo reitero, como lo habíamos mencionado anteriormente, tener claridad acerca de cuál es el propósito de un proceso de enseñanza-aprendizaje en un ambiente virtual de aprendizaje. En otras palabras, uno diría que, que la cadena propósitos, contenidos, forma una estructura o una vina que tiene que mirarse de manera articulada, que no puede verse una por un lado y la otra por otro lado, sino que necesariamente deben estar las dos de la mano. Y vuelvo y reitero, hay muchos de los contenidos que nosotros trabajamos en estos ambientes virtuales de aprendizaje que aun cuando no están explícitos y no son de la estructura curricular propiamente del curso de la asignatura, nuestra propuesta de trabajo los está manejando. Era lo que les hablaba hace un momento de los propósitos que llevan a aprendizajes invisibles sin que nosotros los podamos controlar per se, pero sí con el ejercicio de la disposición de los contenidos y del proceso de trabajo propuesto en el ambiente de aprendizaje, pues se convierte en un contenido que no está explícito, sino que se está dando en la dinámica misma del ambiente de aprendizaje. Yendo a un autor, a un psicólogo del aprendizaje que ha trabajado mucho alrededor justamente de el diseño de experiencias de aprendizaje significativo, que es César Cole, pues este autor nos plantea que podemos y deberíamos en cierta medida considerar que estos contenidos, pretexto de los procesos de aprendizaje que ubicamos en los ambientes virtuales, pueden ser conceptos, hechos o datos, pueden ser procedimientos o pueden ser actitudes. Y de la claridad que nosotros tengamos, independientemente de cuál de ese tipo de contenidos de aprendizaje estemos hablando, podemos generar actividades de enseñanza y aprendizaje y debemos ser consecuentes con los eventos evaluativos que configuremos en el ambiente virtual. ¿Cuáles pueden ser contenidos conceptuales? Pueden ser hechos, pueden ser datos o pueden ser estructuras conceptuales, entendidas como nociones, pueden ser entendidas como categorías, pueden ser entendidas como conceptos, pero indudablemente este tipo de contenidos tal vez son los que estamos más acostumbrados a manejar y con los que estamos más familiarizados en nuestras prácticas y en nuestras experiencias. Ahora, a propósito de las apuestas de desarrollo de procesos de enseñanza-aprendizaje orientados al fortalecimiento de las competencias, pues digamos que este tipo de contenidos empiezan a articularse con otros contenidos como los procedimentales, que están relacionados específicamente con el saber cómo hacer, con el saber hacer, implica procedimientos, implica maneras de hacer, actividades que nos lleven a operar con objetos, con recursos, y en ese orden de ideas quiero hacer una claridad o una acotación. Son contenidos procedimentales no solamente por la parte, porque son
acciones puramente mecánicas. Pueden ser contenidos procedimentales, la interpretación de gráficos, la estructuración de síntesis, el desglose de una tarea que cada uno de nosotros hace, la actividad mental que yo pueda generar alrededor de un constructo o de un ejercicio que yo pueda proponer a los estudiantes. Y finalmente, también podemos trabajar alrededor de contenidos actitudinales que, si bien es cierto que están enmarcados dentro de un contexto de unas escalas valorativas, realmente esos contenidos actitudinales se manifiestan en las actitudes como predisposición, como condiciones que nosotros tenemos frente a situaciones, experiencias o contenidos que propongamos. En ese sentido, podemos involucrar contenidos actitudinales que tienen un componente cognitivo, un componente afectivo, un componente conductual, y frente a ello nosotros, dependiendo de la manera como intencionadamente prefiguramos el ambiente virtual de aprendizaje, podemos llevar a que nuestros estudiantes trabajen alrededor de ese tipo de contenidos. Y ya para ir finalizando, unas recomendaciones para recordar. ¿Qué criterios podemos tener en cuenta para esa selección de esos contenidos a trabajar en un ambiente virtual de aprendizaje? Primero, la selección de los contenidos tiene que ser lógica. Significa eso que los contenidos deben tener una lógica y tienen que ser coherentes con otros contenidos del mismo ámbito de conocimiento. Tienen que estar adecuados al nivel del usuario, pues hay contenidos que son adecuados para unos determinados niveles y otros que no, y por lo tanto yo requiero en lo posible hacer las adecuaciones para que el estudiante pueda relacionarlos fácilmente. Tienen que ser relevantes, es decir, ser significativos frente al alcance que se ha propuesto para toda la estructura conceptual que se le está presentando al estudiante. No pueden perder rigor. El hecho de ubicarlos en un ambiente virtual de aprendizaje, el hecho de trabajar con un recurso en el que el medio que yo estoy utilizando es un recurso web 2.0 o una herramienta de simulación o un tipo de presentación o de creación de contenido A, B o C, o una discusión en un foro, no puede dispersar de la condición que ese contenido debe tener y debe gozar de un rigor, porque responde a un campo de conocimiento que ha sido ya sistematizado y que no puede perderse o desvirtuarse. Y deben ser concretos. Significa ello que deben estar encaminados, obviamente, a los objetivos de aprendizaje que se han trazado o que se han previsto para ese ambiente virtual de aprendizaje. En conclusión, se considera erróneo que la calidad de un ambiente virtual de aprendizaje depende de la cantidad de contenidos que incluya. No es atiborrar al estudiante de contenidos, sino de realmente haber hecho ese ejercicio de pedagogización de ese contenido para llevarlo al ambiente virtual de aprendizaje. Bueno, creo que en aras de ser respetuosos con el manejo del tiempo y con la disposición de ustedes para esta sesión, voy a cerrar aquí la charla. Por hoy, yo espero conectarme nuevamente la semana entrante para trabajar alrededor de los recursos y las actividades para ir engranando todo este ejercicio de construcción, de modo que les permita a ustedes ganar en comprensión, pero ganar también en herramientas para que puedan llevar a su aula de práctica. Entonces, ahora sí, en los escasos minutos que quedan, no sé si alguien quiera
hacer alguna intervención. Entonces, pues, estoy dispuesta. Recordemos entonces levantar la mano. No, Sonia ya retiró la mano. No sé si alguien quiera comentar algo. Bueno, entonces, Ana María. Jorge. Jorge creo que quiere hacer una intervención. Jorge. Gracias. Jorge, ¿lo oímos? Ya el micrófono está abierto. No tengo ninguna intervención. Tal vez Sí. equivocadamente pulsé el botón. Perfecto. Listo, ya cerramos entonces el micrófono. Podemos tener estas diapositivas, sí, claro, por supuesto. Yo ahorita más tarde las ubico o se las envío a Ángela para que las ubiquen en el aula donde están los recursos para el desarrollo de estas actividades. Bueno, entonces si no es más, a ustedes mil gracias por su disposición, por su apertura para oírnos o para oírme, realmente para oírme, su paciencia para trabajar conmigo en esta sesión. Sonia, muchas gracias. Bueno, mil gracias. Chao pues, entonces los espero. Si tienen inquietudes, en el foro asesoría y si no, con mucho gusto nos vemos en el aula en videoconferencia otra vez el próximo jueves, si no estoy mal. Creo que es el 18 o el 19. Yo les ubico la fecha, ahorita tengo cruce. Sí, las diapositivas de la semana pasada también ya se las envié. Creo que están en el aula, esas ya están en el aula. Bueno, entonces, adiós.